más difícil y de hecho va a necesitar de otras moléculas como vehículos o como ayudantes para que entonces pueda tener llegada hacia el receptor o inclusive ser fragmentado para poder tener una mejor interacción con el receptor. También recordemos de que un medicamento o un fármaco va a tener o va a depender mucho de su carga eléctrica, de la forma que está teniendo y de la composición de átomos que está teniendo dentro de sí misma. Entre esto puedo mencionarles, por ejemplo, aquellos que tienen mayor cantidad de hidrógenos, pues obviamente son medicamentos que van a tener efecto corto y que esto va a depender de su composición atómica porque pues obviamente va a favorecer a que existan enlaces débiles como vamos a ver en la clase. La forma también es muy importante porque la forma va a determinar si existe una mejor o no interacción con el receptor. Recordemos de que lo que nosotros queremos es tener un receptor específico, un receptor diana, y entre mejor se adapte la forma al receptor, pues obviamente más interacción va a tener el medicamento, lo cual va a favorecer a que pueda darse una dosis mínima, por ejemplo, del medicamento, o inclusive que el medicamento sí sea efectivo o tenga mejor biodisponibilidad. Un fármaco también debe tener las propiedades necesarias para ser transportado desde su sitio de administración a su sitio de acción. ¿Qué significa esto? Como les he mencionado algunos en la clase del día de ayer, pues obviamente hay algunos medicamentos que van a sufrir algunas modificaciones dependiendo si es de forma oral o inclusive si es de forma parenteral o no. Esto también, por ejemplo, si yo lo que necesito es tener un medicamento que me va a servir para que un paciente no tenga convulsiones, pero es tomado por forma oral, pues obviamente este va a tener algunas modificaciones por el tracto gastrointestinal, obviamente va a tener que ser absorbido, después distribuido al sistema nervioso central, metabolizado y finalmente excretado. Pero obviamente dependiendo de las propiedades que tenga el fármaco va a determinar qué grado de absorción va a tener, qué grado de metabolismo, qué grado de distribución, inclusive la cantidad de excreción que puede tener. Entonces es muy importante saber estas propiedades que lo vamos a ver en la clase de la siguiente semana. También es muy importante saber de que un fármaco puede ser inactivado o excretado del cuerpo a una velocidad razonable, pero esto va a depender también de algunas características específicas que vamos a ver la otra semana para garantizar de que la excreción es adecuada o no. Bueno, como les mencionaba también, los fármacos al momento de interactuar con los receptores pueden hacerlo a través de tres enlaces principales. Están lo que son los enlaces covalentes, están también los enlaces electrostáticos y los enlaces hidrofóbicos. Los enlaces covalentes se caracterizan porque estos son enlaces muy fuertes y en muchos casos no son reversibles. Y esto significa que son medicamentos que van a tener una acción bastante fuerte y que tengo que tener mucho cuidado porque sus efectos pueden ser a largo plazo y en muchos casos pueden producir efectos adversos. Entonces tengo que tener en consideración esto al momento de considerar medicamentos con enlaces covalentes. También tenemos medicamentos que tienen enlaces electrostáticos. Estos son mucho más comunes que los enlaces covalentes. En estos usualmente vemos de que las uniones o el enlace es un poco más débil que los enlaces covalentes. Y por último tenemos los enlaces hidrófobos, que estos son bastante débiles. De hecho, de los tres son los que tienen menos afinidad al receptor y realmente estos son medicamentos que son altamente solubles en lípidos. La ventaja de estos es que, por ejemplo, si yo quiero tener un efecto corto, es decir, son medicamentos que no requiero que tengan tanto efecto, deberían de ser elaborados a través de estos enlaces que son enlaces hidrófobos, o es decir, enlaces a través de uniones de hidrógeno. Bueno, también es muy importante mencionar que cada medicamento va a tener una interacción cuerpo-fármaco. Y las interacciones del fármaco con el cuerpo se van a dividir en dos clases importantes.
Está en las interacciones farmacodinámicas y están las interacciones farmacocinéticas. Cuando yo hablo de interacciones farmacodinámicas, es el efecto que tiene el fármaco en el cuerpo, ¿sí? Es decir, todo aquello que el fármaco puede producir o los efectos que puede producir en una persona. Eso se denomina farmacodinamia. Y cuando yo hablo de interacciones farmacocinéticas, es el efecto que tiene el cuerpo sobre el fármaco. Y cuando yo hablo de farmacocinética, básicamente estoy hablando de absorción, distribución y eliminación, ¿sí? Entonces, por favor, que se les quede esto. El efecto que tiene el fármaco en el cuerpo es farmacodinamia y el efecto que tiene el cuerpo sobre el fármaco es farmacocinética, ¿ok? Bueno. En cuanto a tipos de interacciones fármaco-receptor, que son parte de las situaciones farmacodinámicas, es decir, el efecto que tiene el fármaco sobre el cuerpo, es muy importante mencionar que los fármacos agonistas se unen y activan al receptor de alguna manera, ya sea directa o indirectamente. Los fármacos antagonistas, a diferencia de los agonistas, al unirse a un receptor, compiten con otras moléculas y evitan su unión. Entonces, dependiendo del efecto que yo necesito de ese medicamento, voy a verificar si es un medicamento agonista o si es un medicamento antagonista. Con esto quiero decirles que lo que me determina si un medicamento es agonista o antagonista es un factor farmacodinámico, es decir, el efecto que tiene el fármaco sobre el cuerpo. Lo otro también es la duración de acción que tiene un fármaco, que también son parte de los componentes de farmacodinamia. La terminación de la acción de un fármaco puede ser el resultado de varios procesos. En algunos casos, el efecto se va a mantener mientras el fármaco está en relación con el receptor y obviamente el efecto va a terminar al momento de que ya no exista esta unión o este enlace del medicamento con el receptor. Otras veces lo que puede pasar es que el efecto se mantiene presente a pesar de que ya no exista la unión específica de fármaco con el receptor. ¿Y cómo se puede dar esto? Pues obviamente quedan todavía algunos fragmentos que se unen de cierta forma a los receptores y que pueden favorecer a que se siga dando este efecto del medicamento dentro del organismo. Y por último están algunos medicamentos que pues prácticamente tienen una unión corta y obviamente su efecto es corto y que al momento de no existir esta unión pues prácticamente no va a tener ningún efecto. Cuando yo hablo de componentes farmacocinéticos, que recordemos que farmacocinética es el efecto que tiene el cuerpo sobre el fármaco, pues obviamente hay que entender que un fármaco debería de ser capaz de alcanzar el sitio de acción después de la administración, que puede ser, como les he mencionado, por vía oral, por vía intravascular, por vía intradérmica, por vía subcutánea, etcétera, etcétera. En muchos casos, pues obviamente hay moléculas o medicamentos que son suficientemente solubles en lípidos y que son estables para ser administrados como tal. En otros casos hay medicamentos que pueden o que no son muy solubles en lípidos y que pueden perder algunas de sus características al momento de ser administrados, por ejemplo, por vía oral y que muchas veces la absorción no es muy adecuada. Entonces pues, se pueden sintetizar o se pueden elaborar como profármacos. Estos profármacos se toman y al momento de que son metabolizados, entonces se activan y el principio activo entonces empieza a cobrar vigencia o tiene efecto y por lo tanto entonces no se pierde tanto o es decir, no se reduce tanto la biodisponibilidad. Para aquellos que no han recibido la clase, pues hablo de biodisponibilidad cuando me refiero a la cantidad de medicamento que llega al sitio de acción que fue administrado. Como les decía, por ejemplo, la amoxicilina tiene una biodisponibilidad oral del 80%. ¿Qué significa eso? Que el 80% del medicamento de amoxicilina que yo me tomo, sí va a llegar hasta el sitio donde está la infección. Hay un 20% que se pierde usualmente por los pasos que puede tener
por ejemplo, a través del tracto gastrointestinal. Pero muchas veces hay algunos medicamentos que son elaborados como profármacos para evitar perder este porcentaje y favorecer a que sea mejor biodisponible. Otro de los aspectos que deben de considerarse dentro de la farmacocinética es la permeabilidad. Recordemos que la permeabilidad se puede producir por varios mecanismos. Está la difusión pasiva, que se puede dar en un medio acuoso o lipídico, y es uno de los mecanismos que son más comunes. También pueden existir procesos o mecanismos activos que usualmente lo que favorecen es la entrada de un fármaco a una célula o un órgano en específico. Y por último pueden existir vehículos propios o añadidos al mismo fármaco que pueden favorecer a que se pueda introducir este medicamento a algunas células o algunos órganos en específico. ¿Qué tipos entonces también existen de permeabilidad? Existe lo que es la difusión acuosa. La difusión acuosa usualmente son sustancias que pueden atravesar libremente las uniones intracelulares y que pues obviamente estos medicamentos pueden tener una entrada fácil al momento de ser administrados. Tenemos otro tipo de permeabilidad como son la difusión por lípidos, que usualmente son medicamentos que son liposolubles y que por su característica liposoluble puede tener interacción con la membrana lipídica de las células y por lo tanto atravesar células sin ningún problema. También tenemos transportadoras especiales que permiten estos transportadores el ingreso del fármaco o inclusive la excreción de fármacos que pueden inclusive requerirse más que todo cuando son moléculas que no son liposolubles o que son moléculas muy grandes para entonces poder llegar hacia el sitio de acción. Por último, también tenemos la permeabilidad a través de la endocitosis. La endocitosis básicamente son para aquellos medicamentos que no son nada liposolubles y también más que todo son para medicamentos que son muy grandes, que son de tamaño muy grande y que por su misma condición no pueden ser absorbidos o no pueden ingresar de forma de otro tipo de permeabilidad. Usualmente lo que pasa, pues obviamente es que se forman como burbujas, si lo quieren ver de esa forma, en las cuales la célula lo que hace es que encierra al medicamento, lo cual favorece su transporte, su movimiento a través de la célula o que favorecen su transporte o movimiento hacia el sitio de acción. De todas esas, pues obviamente lo que nosotros o que idealmente se busca es que haya una difusión lipídica para favorecer a que entonces pueda darse el ingreso del medicamento de mejor forma. Sin embargo, como les mencionaba, como cada medicamento va a tener diferentes características, va a depender de las características propias, qué tipo de mecanismo permeable puede utilizar para llegar a su sitio de acción. Como principio final, lo que queremos nosotros es que la mayor cantidad de medicamento llegue al sitio de unión y que pues obviamente pueda tener una mejor distribución o mejor llegada hacia el sitio de acción. Bueno, por último les quiero mencionar sobre el desarrollo y regulación de fármacos. Existe constantemente el desarrollo de fármacos o inclusive modificación de fármacos. Un fármaco verdaderamente nuevo requiere el descubrimiento de un nuevo objetivo farmacológico y que usualmente va a favorecer el tratamiento de una enfermedad. El desarrollo de un nuevo fármaco por lo general comienza con el descubrimiento o la síntesis de un nuevo compuesto. Sin embargo, también puede, como les digo, ser la modificación de otro medicamento. Sin embargo, es muy importante recordar que para autorizar el uso de medicamentos o alguna nueva molécula debe de llenar algunos requisitos de seguridad y eficacia para entonces poder ser autorizados por parte de la FDA y empezar a ser comercializados. Existen diferentes fases que debe cumplir un medicamento nuevo para poder entonces ser autorizado por parte de la FDA y también poder ser comercializado.
De hecho, lo primero que debe ocurrir es que debe existir un estudio in vitro donde se conoce el producto biológico, o puede ser una síntesis química, es decir, una elaboración a través de sustancias y no ser extraído completamente de la naturaleza. Y acá entonces se conoce el compuesto líder. Para que existan estudios in vitro, muchas veces esto puede llevar hasta 2 años, si ustedes lo pueden ver de esta forma. ¿Por qué? Porque debe cumplir ciertos requisitos establecidos por parte de la FDA para entonces saber de qué es una molécula nueva. Posterior a esto, se debe de hacer estudios en animales, y esto es para evaluar la eficacia y selectividad. Esto nos puede llevar otros 2 años. Posterior a esto, entonces se inician las fases clínicas, ensayos clínicos como tal, que entonces lo que me va a permitir es descubrir si el medicamento, por ejemplo, en la fase 1 es seguro, y que usualmente en la fase 1 yo hago un estudio de 20 a 100 sujetos. La fase 2 básicamente es para determinar si el medicamento funciona o no en los pacientes, y esto me indica de que debe incluir por lo menos de 100 a 200 pacientes. Posterior a esto se da la fase 3, que acá puede inclusive hacerse uso de estudios cruzados. Ahorita vamos a ver cómo se mencionan los estudios cruzados, y acá es muy importante mencionar que yo requiero por lo menos de 1,000 a 6,000 pacientes para poder realizar la fase 3. Esto me puede inclusive llevar de 4 hasta inclusive 5 años para poder hacer estas fases, pero va a depender de las aprobaciones que yo tenga de cada fase. Por último, se hace un estudio, una aprobación por parte de la FDA, y finalmente, al tener aprobación de la FDA, se inicia la fase 4, que es la comercialización como tal del medicamento. Y acá lo que yo quiero es evaluar los estilos de vida o la calidad de vida o los efectos a largo o a corto plazo. Ya con estos estudios entonces se puede dar una autorización completa del medicamento, y por lo tanto entonces garantizar de que es un medicamento seguro. Muy importante, como les mencionaba, de que hay algunos fármacos que se pueden desarrollar o que se pueden empezar a sintetizar a través de algunas intervenciones. Usualmente lo que puede pasar es que se puede dar detección de la actividad biológica de un gran número de productos naturales, o se puede dar, por ejemplo, entidades químicas previamente descubiertas o grandes bancos de datos de péptidos o ácidos nucleicos como moléculas orgánicas. Otra de las cosas que pudiera pasar es que se está dando una modificación química de una molécula ya conocida, y lo que se está dando es el resultado de un análogo, es decir, una sustancia parecida, pero que también tiene el mismo efecto que tenía la molécula ya conocida. Por último, puedo tener yo la identificación de un nuevo objetivo farmacológico, y también puedo tener el diseño racional de una molécula basada en la comprensión de los mecanismos biológicos. Estas son las formas en las cuales se puede dar la elaboración de un nuevo medicamento. Usualmente las primeras 2 formas se pueden realizar por una farmacéutica o por el laboratorio de una farmacéutica. Son muy costosos muchas veces porque requieren ensayos clínicos como tal. Y por ejemplo, los pasos 3 y 4 usualmente tienen que ser desarrollados en laboratorios clínicos que requieren observación tanto biológica como química, y que muchas veces son limitadas. Usualmente la mayoría de los nuevos fármacos son elaborados o son sintetizados a partir del paso número 1 o del paso número 2. Como les digo, es porque las farmacéuticas sí pueden demostrar o pueden desarrollar esto a través de ensayos clínicos. Bueno, muy importante de saber lo siguiente. Dentro de la aprobación de un medicamento es muy importante saber que los estudios preclínicos lo que me van a ayudar es a conocer la seguridad y toxicidad de un medicamento. También me ayudan a asegurar la dosis segura para empezar la fase 1. La fase 1 básicamente lo que me va a evaluar es la dosis real que yo puedo utilizar para poder empezar la fase 2. La fase 2 lo que me va a evaluar es la eficacia de ese medicamento, ¿ok?
Y la fase 3 lo que me va a favorecer es comparar el medicamento con otras sustancias parecidas y verificar su grado de seguridad o de toxicidad. Y por último, la fase 4 se resume o se reduce en una farmacovigilancia, es decir, me va a asegurar si una molécula realmente es segura o no. Por eso es muy importante que se den todas estas fases, porque cada fase pues obviamente va a tener un propósito o un fin para poder desarrollar o aprobar una nueva molécula. Les cuento de que dependiendo de la molécula que se está produciendo o fabricando, debe de cumplir con ciertas pruebas. Hay algunas moléculas que tienen que cumplir con todas las pruebas, hay unas que solo requieren 2 de estas, hay unas que solo requieren una, pero por ejemplo deben de medir toxicidad aguda, que usualmente lo que se verifica es si hay toxicidad de 2 especies o de 2 vías, y sirve para determinar la dosis sin efecto y también la dosis máxima tolerada. Puede también evaluarse la toxicidad subaguda o subcrónica, que usualmente acá se incluyen 3 dosis, 2 especies de toxicidad, y se pueden requerir de 2 semanas hasta 3 meses de pruebas antes de los ensayos clínicos. También se puede dar evaluación de la toxicidad crónica, que acá vemos toxicidad en roedores, al menos una especie no roedora durante más de 6 meses, y se requiere cuando el fármaco está destinado a ser utilizado en humanos por periodos prolongados. Podemos hacer también evaluación del efecto en el rendimiento reproductivo. Usualmente acá se requieren 2 especies, generalmente un roedor o un conejo. Se hace efectos de prueba en el comportamiento de apareamiento animal, reproducción, parto, etcétera, etcétera. También se puede evaluar el potencial carcinogénico, que usualmente esto requiere 2 años, 2 especies, y pues obviamente se debe de hacer evaluación de este tipo en aquellos fármacos que van a ser utilizados en humanos por periodos prolongados. Y por último también se puede evaluar el potencial mutagénico, y que lo que va a evaluar son los efectos de prueba sobre la estabilidad genética y evaluar si tiene algún efecto a este nivel, específicamente sobre células de mamíferos. Bueno, como les mencionaba, los ensayos clínicos pueden tener algunas respuestas o algunas partes cruzadas. No sé si ustedes han oído mencionar de que hay ensayos clínicos con simple ciego, con doble ciego o con triple ciego. Realmente esto existe para los ensayos clínicos para favorecer a que no hay sesgo en el estudio o en el ensayo clínico. Realmente un buen ensayo clínico debería tener triple ciego. Sin embargo, hay algunos ensayos clínicos que son simples o que pueden tener solo un ciego y que muchas veces es necesario por seguridad del paciente. Cuando yo hablo de un simple ciego es el que el paciente desconoce a qué grupo pertenece, es decir, si está recibiendo o no el medicamento o si está recibiendo placebo, ¿sí? Pero en este caso el médico que está administrando el medicamento y el analista, que es muchas veces puede ser un estadístico, sí saben a quién se le está administrando el medicamento y a quién no se le está administrando el medicamento. Cuando se habla de doble ciego es porque ni el paciente ni el médico conocen quién sí está recibiendo el medicamento y quién está recibiendo placebo. Acá la diferencia es que el analista o el estadístico sí sabe a quién se le está aplicando placebo y a quién se le está administrando el medicamento, y entonces esto le permite realizar un análisis más específico. Mucho cuidado con el doble ciego porque en algún momento, por seguridad del paciente, el médico sí puede descubrir o puede tener acceso a si es placebo o si es medicamento como tal, pero debe de llevarse un protocolo bastante riguroso, estricto, para verificar cuáles son las indicaciones para poder abrir o no ese doble ciego. Y por último, el triple ciego es que ni siquiera el paciente, ni el médico, ni tampoco el estadístico sabe quién está recibiendo placebo o quién está recibiendo el medicamento. Y usualmente hace el reporte que lo entrega a la farmacéutica que está patrocinando la elaboración del medicamento, y finalmente la farmacéutica es la que evalúa si realmente el medicamento es seguro o no.
Como les vuelvo a mencionar, realmente un buen estudio debería tener un triple ciego para favorecer a que es un estudio pues, bastante seguro y que no existe sesgo en la aplicación o elaboración de este nuevo medicamento. Muy importante también mencionar de que para que se pueda dar la aprobación por parte de la FDA, dependiendo de las fases en las cuales se está dando la elaboración, debe de presentarse un documento a la FDA. Este documento se llama IND o lo que se dice en español, la aplicación de un formulario que se llama Nuevo Medicamento Bajo Investigación, por sus siglas en inglés. Esto usualmente debe ser presentado al terminar la fase preclínica, debe ser presentado al finalizar la fase 3 y también debe ser presentado al confirmar por parte de la FDA o la Agencia del Medicamento de que es una molécula inocua o que sí tiene bastante o mejor eficacia. Estas son los tres momentos en los cuales se deben de presentar estos IND. ¿Y qué incluyen los IND o los formularios de nuevo medicamento bajo investigación? Usualmente es una compilación de resultados de estudios de animales y de laboratorio que me va a permitir conocer de qué se trata el medicamento y qué dosis está establecida como segura y si realmente ya se evaluó o se hizo los estudios que les mencioné anteriormente para saber si puede ser mutagénico o no, o por ejemplo si puede tener alguna toxicidad aguda o crónica, subaguda o subcrónica, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué es importante la FDA? Pues la FDA, les comento de que fue una institución que se autorizó y se creó más que todo en los años 40. Esta institución, que es la FDA, es la que supervisa la evaluación o la aprobación de medicamentos a nivel de América. Es muy importante debido a que anteriormente, como les comentaba, existieron muchos medicamentos autorizados que no siguieron ensayos clínicos rigurosos. Lamentablemente esto se tradujo en muchas muertes, muchas pérdidas, inclusive efectos que dañaron a fetos, provocando bebés con malformaciones a su nacimiento, por lo cual entonces se hizo la intervención o la creación de esta institución. Para recibir la aprobación por parte de la FDA es muy importante de que la institución o la farmacéutica presente pruebas de que sí hay seguridad y eficacia de la aplicación de un fármaco como tal. Fuera de los Estados Unidos, el proceso regulatorio sigue siendo el mismo, es decir, sí requiere aprobación por parte de la FDA, pero aparte de eso va a requerir aprobación de algunas instituciones locales. Es el ejemplo, por ejemplo, de ensayos clínicos en Guatemala. Debe tener autorización por parte del Ministerio de Salud. También sobre el comité de ética, que existe un comité de ética establecido por parte del Ministerio de Salud para la aprobación o no de ensayos clínicos y la normativa específica para ensayos clínicos en Guatemala. Les comento que existen ensayos clínicos en Guatemala para la aprobación de moléculas que usualmente no son elaboradas acá en Guatemala, sino son elaboradas por países desarrollados, pero que están siendo evaluadas en nuestro país para conocer su efecto en diferentes poblaciones y para tener más población activa dentro de las fases y favorecer a que se pueda autorizar estos medicamentos o aprobar cada una de las fases para finalmente tener la aprobación por parte de la FDA. Les comento que existe un reglamento en Guatemala que se afirmó el 25 de marzo del 2019, pero fíjense que en noviembre del año pasado acaba de existir una modificación a este reglamento. Muy importante saberlo porque pues obviamente este reglamento es el que debe de tenerse en base o en vigencia para poder hacer ensayos clínicos. Ok. No sé si hay alguna duda con este tema. Ahí quédate. ¿Alguna duda, algún comentario?